acá presente, el Señor los ha bautizado. Amén. ¿Cuántos de ustedes han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Amén, iglesia. Ese es el regalo del Padre que tiene a su pueblo. Amén, iglesia. Amén. La salvación es para todo. La salvación es para el mundo. Amén. La salvación es para todo aquel que no conoce de Dios y viene acá. Amén. Y sea salvo. Pero, amén, mis hermanos, pero el bautismo del Espíritu Santo es el regalo más hermoso que Dios tiene para su iglesia. El Espíritu Santo, amén, el hablar en lengua es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos anhelan en hablar en lenguas? ¿Cuántos anhelan en hablar en lenguas? Es lo más hermoso, es lo más bello para hablar en lengua. Amén, mis hermanos. Podemos leer, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo les dice: vayan al aposento alto, esperen ahí. Amén, esperen ahí. Ellos esperaron por 10 días. Y cuando dice, mis hermanos, amén, que vino, amén, podemos leer en Hechos 2. Vamos a leer del 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó de toda casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amén. Podemos ver, mis hermanos, que cuando ellos, amén, estaban ahí en el aposento alto esperando, dice la palabra que ellos estaban 120 personas esperando la promesa del Señor. En ese momento había 120 personas. Y dice la palabra, mis hermanos, que estaban reunidos. Amén, estaban sentados esperando la promesa del Señor. Pero vemos algo bien importante, mis hermanos. Amén, que el Señor les dice, amén, vayan. Amén, vayan allá a esperar la promesa del Señor. Amén, el Señor, mis hermanos, les dice a ellos que vayan a esperar la promesa del Señor. El Señor les da un mandato. Amén, el Señor, mis hermanos, bien le hubiera podido decir a ellos que fueran a servir o que fueran a evangelizar. Pero, mis hermanos, el Señor les dice a ellos que fueran primero a que fueran a recibir el poder. Amén, el poder del Espíritu Santo. Podemos leer en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Amén. Y a eso, mis hermanos, el hablar en lengua, mucha gente, mis hermanos, no creen en hablar en lengua. Mucha gente, mis hermanos, en este tiempo, amén, muchas iglesias, ellos ya no quieren hablar en lengua. Mucha iglesia dicen en este tiempo, mis hermanos, que en hablar en lengua, eso era para los apóstoles. Amén. Eso dice, muchas las iglesias dicen eso. Pero déjeme decirle, mi hermano, aún nosotros, el Espíritu Santo, amén, sigue bautizando hombres y mujeres de Dios. El Espíritu Santo sigue, amén, usando hombres y mujeres de Dios. Déjeme decirle, mi hermano, amén, el hablar en lengua es lo más hermoso y bello que hay. El hablar en lengua, mis hermanos, cuando usted habla, amén, se edifica usted mismo. Cuando usted habla en lengua, mi hermano, amén, cuando Dios lo haya bautizado, usted recibe un poder de lo más alto. Amén, usted nunca más es igual. Amén, cuando usted habla en lengua, mis hermanos, amén, usted hace las cosas más con amor. Cuando usted habla en lenguas, cuando usted ha recibido el poder, mis hermanos, de Dios, amén, podemos ver a Esteban. Esteban, dice la palabra, mis hermanos, dice que cuando él, mis hermanos, recibió el poder, dice la palabra que él, mis hermanos, predicó la palabra, amén, con autoridad. Dice la palabra, mis hermanos, que él estaba lleno del Espíritu Santo.
Podemos ver la vida de Esteban, mis hermanos, amén, que cuando le estaban apedreando, amén, que le dijo a ellos: Señor, no tomes en cuenta sus pecados, Señor, no los tomes en cuenta. Podemos ver a un hombre lleno del Espíritu Santo, mis hermanos. Solo un hombre, amén, lleno del Espíritu Santo, él se puede expresar de esa manera. Amén, podemos ver, mis hermanos, amén, cuando mis hermanos, el apóstol Pedro, amén, cuando él, mis hermanos, fue bautizado, amén, cuando él dice, mis hermanos, amén, cuando la gente llegaron con él, cuando ellos dicen que mis hermanos estaban hablando en lengua y la gente llegaron y dijeron, mis hermanos, pensaron que ellos estaban ebrios, pensaron que ellos, amén, ya habían tomado mostos. Amén, pensaron la gente, mis hermanos. Llegaron la gente, dice que cuando llegó, mis hermanos, que cuando la gente escucharon el estruendo, cuando la gente escucharon el sonido, amén, de la venida del Espíritu Santo, amén, llegaron la gente a ver a estos hombres. Y cuando llegaron a ver, le dijeron: estos hombres están ebrios, estos hombres están tomando. Pero dice, mis hermanos, ¿cuánto de nosotros, cuando Dios hace algo en tu vida, siempre hay alguien, hay un evidente? Cuando Dios hace algo en tu vida, siempre hay un testigo en tu vida. Y es lo mismo que hizo el Espíritu Santo. Amén, en ese momento cuando bautizaron a los 120, mis hermanos, amén, todos los que estaban en Jerusalén, más de 2 millones de personas que estaban en Jerusalén en ese momento, fueron testigos del poder del Espíritu Santo en ese momento. Fueron testigos. Y déjame decirte, de todo lo que haga Dios en tu vida, va a haber gente que van a ser testigos de lo que va a hacer Dios en tu vida. Déjame decirte, de todo lo grande y lo hermoso que va a hacer Dios en tu vida, amén, el Señor, amén, va a haber testigos. Va a haber testigos. Y esta gente, mis hermanos, cuando escucharon, amén, cuando escucharon a los 120 hablando en diferentes lenguas, y ellos dijeron: están borrachos, están ebrios. Y mire, mi hermano, un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de poder, y se levanta, dijo: no, señores, nosotros no estamos ebrios, es a las 9 de la mañana apenas, amén, y nosotros, amén, hemos sido llenos del Espíritu Santo. Nosotros estamos hablando en lengua porque ahora se ha llevado a cabo, amén, lo que mis hermanos profetizó el profeta Joel. Profeta Joel profetizó, mis hermanos, amén, Joel 2:28. Él profetizó, mis hermanos, amén, que en los postreros días Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Amén, jóvenes, jovencitas profetizarán, adultos, amén, mirarán sueños, soñarán sueños. Y ese día estaban cumpliendo la profecía del profeta Joel. Y se levantó este hombre con tanta autoridad. Pedro, mis hermanos, ya no era el mismo Pedro. Amén, aquel Pedro que negaba a Jesús, aquel Pedro, mis hermanos, que llegó a negar a Jesús 3 veces, ya no era el mismo Pedro. Déjame decirte, cuando tú tienes el poder de Dios, cuando tú tienes la autoridad, cuando tú tienes, no importa, amén, lo que el Señor, amén, lo que te digan la gente, tú tienes el poder, amén, para vencer todo lo que las críticas, todo lo que te viene alrededor tuyo. Ese Pedro, mis hermanos, ya no era el mismo Pedro. Pedro se levanta con una autoridad y les dice a ellos: hermanos judíos, amén, vosotros, amén, les dice: ustedes crucificaron al Señor, ustedes lo mataron, así que arrepiéntanse de sus pecados, le dijo. Ya no era el mismo Pedro. Ya no era aquel Pedro, mis hermanos, amén, que se escondía. Ya no era el mismo Pedro que le dijo al Señor: Señor, si tú te mueres, yo también me moriré contigo. Pedro estaba lleno del poder. Lleno del poder. Podemos ver, mis hermanos, amén, ellos, sin antes recibir el poder del Espíritu Santo, sin antes ser bautizados, no fueron enviados. Ellos no los enviaron.
Ellos tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo primero. Y cuando fueron llenos, mis hermanos, todos ellos se esparcieron. Cuando ellos fueron llenos, mis hermanos, todos, amén, se fueron a predicar el evangelio. Podemos ver, mis hermanos, la gran diferencia de un hombre lleno del Espíritu Santo. Podemos ver, mis hermanos, la diferencia de un hombre lleno del Espíritu Santo. Por eso hay muchos hombres, mis hermanos, amén. Hay muchos hombres en este momento, amén, pueden predicar también, pero no son llenos del Espíritu Santo. Podemos ver, mis hermanos, dice que habían 2 predicadores. En un lugar habrían 2 predicadores, mis hermanos. Uno, mis hermanos, dice que predicó tan bien. Dice que todo, cuando estaba leyendo, amén, la Biblia, él leía, mis hermanos, punto por punto, coma por coma. Amén, él sabía hermenéutica, él sabía mucho de la Biblia. Y dice que, mis hermanos, cuando él predicaba, la gente lo aplaudía. La gente lo aplaudía porque él estaba predicando punto por punto. La gente, dice mi hermano, que le aplaudían a él. Y vino otro, mi hermano, amén, a predicar. Amén, dice que predicó, mis hermanos, y él no sabía ni leer tanto. Él dice que no sabía ni leer tanto, pero dice, mis hermanos, amén, cuando él estaba predicando, amén, la gente no lo aplaudió. La gente estaba viéndolo nada más. Pero cuando, mis hermanos, cuando este hombre predicó, dice que, mis hermanos, toda la gente estaba llorando. Eso es el poder del Espíritu Santo. Toda la gente estaba llorando. Toda la gente estaba siendo edificado. Ese es el poder del Espíritu Santo. Yo te puedo traer puntos tras puntos, pero déjame decirte, mi hermano, los puntos no te van a llenar a ti. Los puntos no te van a cambiar a ti. Déjame decirte, mi hermano, amén, esos no te van a cambiar a ti. La palabra te va a cambiar a ti. La palabra te va a cambiar a ti. Aleluya. Podemos leer en Hechos 19:2. Hechos 19:2. Aleluya. Dice la palabra: entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Amén. Aquí habían, mis hermanos, el apóstol Pablo estaba en Éfeso en esa vez. Dice que el apóstol Pablo andaba en Éfeso. Y cuando andaba en Éfeso, amén, se encontró con unos hombres, discípulos de Juan. Y cuando ellos se encontró, mis hermanos, dice que estos hombres andaban predicando. Amén, y estos hombres andaban predicando. Y dice que el apóstol Pablo les para a ellos, mis hermanos, y les pregunta si ellos ya hablaban en lengua, si ellos ya habían recibido, amén, el poder del Espíritu Santo. Y ellos dijeron, mis hermanos, ni siquiera lo hemos conocido. Ni siquiera lo conocemos, ni siquiera lo hemos llegado a escuchar. Y dice que rápidamente, mis hermanos, el apóstol Pablo, amén, ora por ellos y les impone mano. Y tal, mis hermanos, en ese mismo momento ellos recibieron, amén, él dice que en ese momento, mis hermanos, hablaron en lengua, amén, y en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Es la diferencia, mis hermanos. Ellos no andaban haciendo malo. Ellos andaban predicando el evangelio. Ellos andaban predicando, pero no tenían poder. Ellos no tenían poder, mis hermanos. Y en el lugar donde ellos estaban predicando era un lugar, mis hermanos, que había mucha maldad. Era un lugar, mis hermanos, que había mucha brujería. Ellos necesitaban poder para estar en ese lugar. Y después podemos ver, mis hermanos, podemos ver ahí mismo en el 19:15. Hechos 19:15. Amén. Dice la palabra: pero respondiendo
el espíritu malo dijo: a Jesús lo conozco y sé quién es, Pablo, pero vosotros quiénes sois. Amén. Estos hombres, mis hermanos, dice que vio, mis hermanos, cuando Pablo estaba predicando en Éfeso. Amén. Eran 7 jóvenes. 7 jóvenes estaban ahí en Éfeso. Estos jóvenes, mis hermanos, vieron lo que el apóstol Pablo hacía. Vieron lo que Pablo, mis hermanos, sanaba. Amén. Aún cuando alguien, amén, dice, mis hermanos, que cuando alguien, amén, con su propio pañuelo, amén, le pasaba a Pablo, dice que ese pañuelo, amén, le pasaba a los enfermos y los enfermos sanaban. Y dice que cuando alguien tenía delantar y le pasaban alrededor de Pablo, amén, y le pasaban al enfermo, y los enfermos eran sanados. Y estos hombres, mis hermanos, estos jóvenes estaban maravillados al ver, mis hermanos, estos 7 jóvenes estaban maravillados de lo que Pablo estaba haciendo, amén, en Éfeso en ese momento, amén. Y dice que, mis hermanos, ellos empezaron también a predicar, porque ellos querían tener esa misma unción, porque ellos querían tener ese mismo poder, porque ellos querían, mis hermanos. Pero tan pronto ellos se enfrentaron, amén, con un hombre, amén, con un hombre, amén, que estaba endemoniado, amén, con un hombre que estaba endemoniado. Estos 7, amén, llegaron a ellos y le dijeron, mis hermanos, ¿qué le dice este demonio a ellos? A Jesús nosotros lo conocemos. Amén. A Pablo también conocemos, pero ustedes quiénes son. Ustedes quiénes son. Muchas veces en nuestras vidas, mis hermanos, muchas veces en nuestras vidas, y esto es pesado, y esto es pesado, mis hermanos, muchas veces en nuestra vida ni siquiera el diablo sabe que nosotros somos cristianos. Muchas veces en nuestras vidas, imagínense, mi hermano, este demonio le pregunta a él, amén, a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, pero ustedes quiénes son. ¿Quiénes son ustedes? Estos hombres, mis hermanos, al ver, amén, a Pablo, al sanar, amén, ellos quisieron imitar a Pablo. Los hijos de Seba, 7 jóvenes hijos de Seba, mis hermanos. Y mis hermanos, dice que, mis hermanos, ellos quisieron, amén, sacar ese demonio a este hombre. Ellos quisieron sacar el demonio a este hombre, y cuando dijeron, amén, le dice, conjuro por Jesús. Ellos dijeron esa palabra, conjuro con Jesús. Ellos tenían que decir la palabra, amén, en el nombre de Jesús. Ellos dijeron, conjuro por Jesús. Y mis hermanos, este demonio, mis hermanos, dice que se levantó contra ellos. Este demonio se levantó contra ellos, mis hermanos, y amén. Y dice que, mis hermanos, le dio una arrastrada a estos 7 jóvenes. Y no solo dice que le dio una arrastrada, sino que lo golpeó, mis hermanos. Y estos jóvenes, mis hermanos, huyeron. Y huyeron sin ropa, porque hasta desnudo los dejó el demonio. Hasta desnudo los dejó. Por eso, iglesia, necesitamos el poder. Necesitamos el poder de lo alto. Necesitamos hablar en lengua, porque dice, mis hermanos, que cuando nosotros hablamos en lengua, nosotros somos edificados nosotros mismos. En nosotros mismos nos edificamos. Nos edificamos nosotros mismos. Cuando nosotros, amén, mis hermanos, no tenemos el poder, no somos bautizados en el Espíritu, déjame decirte, somos como un carro sin gasolina, somos como un carro sin rueda, mis hermanos. Mis hermanos, usted puede tener cascarón, pero si no tiene la rueda ni la gasolina, usted no va para ni un lado. Y así mismo pasa en nuestras vidas. Así mismo pasa muchas veces en nuestra vida, mis hermanos.
Estamos, amén, en ese mismo lugar. Estamos ahí en esa misma batalla. Estamos ahí en ese mismo problema y no podemos salir ahí. Lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, lo que necesitamos. El Espíritu Santo, el poder de Jesucristo es el que te cambia a ti. El poder de Dios es el que cambia tu vida. El poder de Dios que va a cambiar tu matrimonio. El poder de Dios te va a sacar del vicio que tú tienes. Es el poder de Dios. El poder de lo alto. Es necesario que nosotros, iglesia, es necesario que nosotros, amén, busquemos que seamos llenos del Espíritu. Que seamos llenos, mis hermanos. Podemos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Podemos ver también, mis hermanos, lo que hizo Pedro. Amén. En Pedro, mis hermanos, después de que fue, amén, lleno del Espíritu Santo, dice, mis hermanos, que iba caminando como a las 3 de la tarde a entrar en la iglesia llamada Hermosa. Pedro y Juan iban caminando a ese lugar a las 3 de la tarde, como dice, como estaban acostumbrados de subir ese mismo, amén, horario cada día. Ellos subían a la iglesia. Y dice que tan pronto, mis hermanos, había un hombre cojo por nacimiento, amén, estaba pidiendo limosna en la puerta de esa iglesia llamada Hermosa. Y ese hombre, mis hermanos, que lo ponían diariamente enfrente de esa iglesia por mucho tiempo, ahí lo ponía, mis hermanos. Usted sabe, mis hermanos, cuando usted pide limosna, déjame decirte, cuando uno pide limosna, no es capaz de mirar hacia arriba. Uno siempre está la mirada hacia abajo. Y déjame decirte, mi hermana y mi hermano, tú en este día, mira hacia arriba, porque el Padre tuyo está allá arriba. Mira hacia arriba. Tú no eres de abajo. Dios no te hizo para irte para abajo. Dios te hizo para que irte para arriba. Y este hombre, mis hermanos, estaba ahí esperando recibir algo. Pero ese es el poder de Dios. Podemos ver que le dice, amén, podemos ver lo que le dice Pedro. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ese hombre se levantó, aleluya. Ese hombre se levantó saltando y brincando y gozando en la iglesia. Eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos, que nosotros saltemos de gozo por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Señor, mire, mi hermano, que le dijo a Pedro, yo no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo es el poder del Espíritu Santo. Lo que yo tengo no lo tiene nadie más. Lo que yo tengo, amén, el Señor me lo dio de lo alto. Eso es lo que yo tengo, el poder, le dijo Pedro. Y podemos ver la diferencia de Pedro. Podemos ver la diferencia de Pedro, mis hermanos. El Pedro de que el que cortaba orejas, el Pedro. Y podemos ver el Pedro lleno del poder de Dios. Podemos ver al Pedro sanando hasta con su sombra. Podemos ver a Pedro hablando con autoridad. Es que cuando tú tienes el poder de Dios, mis hermanos, tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad en tu vida. Tú no te sientes igual cuando tienes el poder. Y es necesario tener el poder. Es necesario, iglesia, que tú anheles el bautismo del Espíritu Santo. Yo estaba hablando con un hermano, mis hermanos, y le pregunté, ¿tú eres bautizado? Y me dijo, no. ¿Y lo has buscado? Le dije, no, si quiere Dios que me lo dé. Mi hermano, nosotros no debemos tener esa actitud. Tenemos que ser positivos. Tenemos que buscar. Es un regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Es un regalo que Dios te quiere dar a ti y a todos los que están aquí. Si tú no lo tienes, déjame decirte, hoy día puede ser el día que Dios te puede bautizar con fuego. Hoy día el Señor te puede bautizar. Muchas veces el Señor no nos bautiza. Ni sabe por qué no nos bautiza. Porque muchas veces, mis hermanos, somos personas negativas. Somos personas, amén, que decimos Dios no lo puede hacer. Pero déjame decirte que Dios puede bautizarte hoy día. Hoy día puede, amén, bautizarte si tú lo crees. Él sigue bautizando. Él sigue dando poder a aquel que anhele. Tenemos que anhelar el poder del Espíritu Santo. Podemos ver, mis hermanos, a un hombre, amén. Podemos ver a un hombre mendigando. Podemos ver a este hombre mendigando enfrente de la iglesia. Déjame decirte, mi hermana y mi hermano, Dios no te trajo a este mundo para que tú mendigues. Dios no te trajo para este mundo para que tú digas, ay, pobrecito de mí. Déjame decirte, mi hermano, Dios te trajo porque tú eres hijo de Él. Dios te trajo de este mundo para que tú, mis hermanos, tengas la bendición de Dios en este mundo, para que tú seas diferente a los demás. Dios tiene grandes cosas para ti. Tal vez para otro, mis hermanos, tal vez para otra gente, amén, está bien que mendigue, pero para un hijo de Dios no está bien que mendigue. Para un hijo de Dios no está bien que mendigue. Para ellos, mis hermanos, Dios no te hizo para que mendigaras pan. Dios te hizo, mis hermanos, para que vayas tú lleno de poder. Podemos ver en la vida, mis hermanos, en la vida de Josué. Josué ya a los 85 años ya había conquistado, amén, muchos reinos. Él ya había conquistado todos esos reinos, mis hermanos. Él ya tenía 85 años. Este hombre tenía una unción. Este hombre, mis hermanos, a los 85 años, amén, dice él que él se sentía como un hombre de 40 años. Y a los 115 años, mis hermanos, el Señor le habla a él. Le dice, Josué, yo sé que ya tienes 115 años, pero déjame decirte, Josué, te quedan muchos reinos más que conseguir. Déjame decirte, Josué, tú tienes mucho más que conseguir. Tú tienes mucha batalla más. Y déjame decirte, mi hermana y mi hermano, en este día, tú no has conquistado todavía. A ti te falta conquistar mucho más. A ti te falta conquistar a tus hijos. A ti te falta conquistar a tu familia. A ti te falta conquistar también a tus vecinos. A ti te falta conquistar todavía. Amén, tú tienes mucho más. Dios te ha traído aquí porque tiene algo para ti. Dios te ha traído aquí porque, amén, Dios quiere darte las bendiciones. Dios te trajo aquí en esta mañana porque Él te quiere llenar del Espíritu Santo. Muchas veces decimos, mis hermanos, pero si soy salvo, ¿para qué yo necesito hablar en lenguas? Muchas veces los hermanos dicen, si yo soy salvo, amén, ¿para qué yo necesito hablar en lengua? Déjame decirte, mi hermano, si tú eres salvo ahorita y hoy te mueres, pues no lo vas a necesitar. No lo vas a necesitar, porque tú vas a necesitar poder, porque tú tienes que pelear tus batallas en este mundo. Tú tienes que pelear tus batallas. Y las batallas se pelean, mis hermanos, con el poder de Dios. Las batallas se pelean, mis hermanos, porque no tenemos enemigos ni de sangre ni de carne. Tu enemigo no es tu hermana ni tu hermano. Tú tienes un enemigo mayor que eso. Y es por eso que necesitamos el poder del Espíritu Santo. Es por eso que necesitamos ser llenos.
Es por eso que necesitamos más. Tenemos que conectarnos a la fuente. Y en la fuente, amén, tú vas a ser lleno. Tú te tienes que conectar a la fuente. Tú te tienes que conectar a la electricidad. A donde está la electricidad, mis hermanos, ahí hay, mis hermanos, ahí hay poder en la electricidad. Tú no puedes venir a tocar la electricidad, mis hermanos, así nada más. Aleluya. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos, iglesia, anhelar el poder del Espíritu Santo. Necesitamos hablar lenguas. Iglesia, necesitamos hablar lenguas. Donde está el poder, cualquier cosa puede suceder. Donde está el poder hay sanación. Donde está el poder, mis hermanos, gente son cambiados. Donde está el poder de Dios, gente son liberados. Donde está el poder de Dios, mis hermanos, gente, amén, ya no siguen lo mismo, con la misma costumbre, porque Dios los cambia. Donde está el poder, mis hermanos, un hombre no es igual. Si usted me hubiera conocido años atrás, yo era un alcohólico. Yo mapeaba el piso con mi cuerpo de tanta borrachera. Pero Dios me cambió con su poder. Y si Él hizo conmigo, ¿qué no puede hacer con tu familia? ¿Qué no puede hacer con tus hijos? Dios no está limitado. Dios no está limitado. Dios sigue sanando. Y el Dios que sana está aquí. El Dios que libera está aquí. Si Dios te haya hablado esta mañana, es porque Él está aquí. El Dios que restaura está aquí.